Buenos días, señores estudiantes. Es un placer y un honor nuevamente compartir esta clase con ustedes. Voy a participar de manera activa con el licenciado Eric León y pues darles la bienvenida nuevamente a esta nueva semana. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Que Dios les siga guardando a cada uno de ustedes y sus familias. Pues bien, vamos a empezar. El tema que vamos a tratar el día de hoy está dirigido para los estudiantes del 9º año de Educación General Básica del Colegio Técnico Ecuador. La destreza con criterio de desempeño que vamos a desarrollar es la siguiente. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales con el manejo de diversos soportes. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la leyenda. Vamos a ver la definición, características, tipos de leyendas, su estructura. Vamos a ver la diferencia que existe entre mito, leyenda y fábula. Pondremos algunos ejemplos de leyendas ecuatorianas. Haremos una retroalimentación y al final pues ponemos en su consideración las actividades de aprendizaje que ustedes van a realizar. Bien, vamos a empezar con lo siguiente, por favor. Vamos a hacer primero una actividad entre todos. Por favor, tomen esferito, tomen un cuadernito para que me puedan realizar el siguiente trabajo y yo voy a pedir voluntarios para que me identifiquen 3 palabras que vean en esta sopa de letras, 3 palabras que vean en esta sopa de letras. Van a coger rapidito el diccionario o si usted ya sabe el significado de estas 3 palabras, que me diga, por favor. Recuerde que siempre debemos tener a la mano un diccionario, es lo que yo les he venido pidiendo, incluso en las clases presenciales. Quiero que me encuentre 3 palabras, qué clase de palabras son y me den el significado. Si no me va a dar el significado por palabra, vamos a ver qué tipo de palabras son estas 3 palabras. A ver, rapidito, por favor, busque 3 palabras. Anote y me dice el que ya tenga, por favor. 3 palabras y qué significa. Escriba en su cuadernito 3 palabras y quiero saber qué palabras son. A ver, vamos a ver, señor Jarrín. Le voy a dar la palabra a usted. Señor Jarrín. ¿Será posible darle la voz a uno de los señores estudiantes, por favor, Eric? Ya le estoy buscando. Jarrín. A ver, 3 palabras. ¿Qué son esas palabras? Y si tenemos tiempo para que me den el significado de esos términos. Ya, señor Jarrín. A ver, señor Jarrín, le escucho lo que usted me escribió en el chat. Le escucho. Creatividad, servicial y paz. Ya, ¿qué son esas palabras, por favor? ¿Qué tipo de palabras son? ¿Qué palabras son esas? Son valores. Son valores. Quiero que me diga el significado o qué es lo que entiende por la palabra paz. ¿Qué es la paz? Pero quiero que tome en cuenta aquí en esta paz es cierto, ¿no? Es una palabra, pero más bien el valor que vemos aquí es la palabra capaz. Si usted puede observar, capaz, de capacidad. ¿Qué significa, qué es una persona capaz? A ver.
Una persona que... A ver, otra palabra. ¿Algún otro estudiante que me dé 3? Señor Chipantashi, a ver. Espérese. A ver, le escucho. Señor Chipantashi. A ver, tengo leal, ¿Ya? pacífica y capaz. Ya, ¿qué palabras son esas 3 palabras? Son Valores. valores. Ya, quisiera que me diga uno de los 3 términos que usted me dio, ¿qué significado tiene? Cualquiera de los 3. Leal. Ya, Que díganme. leal es fiel a algo. Pero, ¿qué significa en sí leal? ¿De qué palabra proviene? ¿De leal? De fiel. Lealtad. Ah, ¿Ya? Entonces, o de fidelidad. Muy bien, fiel. Eso, ese significado usted tiene que le podríamos dar ese contexto, ¿no? De fidelidad, de lealtad, ¿no? Eso, muy bien. Y el último, a ver, una última personita que quiera participar rapidito. ¿Alguien más? ¿Nadie? Señor Castillo, señor Bueno, Sucreto. esta sopa de letras que hemos visto aquí, hemos formado varias palabras con valores. Estas palabras son los valores. Los valores son las cosas que nosotros como seres humanos siempre debemos rescatar, valorar todo lo que nos rodea. Su palabra lo dice, valorar, darle un valor, sacar a rehacer. Nosotros tenemos que resaltar los valores en cada uno de los seres humanos, ¿ya? El siguiente, por favor. Vamos a ver la frase que me gusta, ya saben ustedes, empezar siempre con una frase. La frase del día de hoy es: contra más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Las adversidades que estamos pasando actualmente en el mundo entero son pruebas que nosotros tenemos y que ustedes como jovencitos deben saber comprender y valorar todo lo que por lo pronto está alrededor de ustedes. ¿Qué está alrededor de ustedes? Su familia, su núcleo familiar. ¿Quiénes componen normalmente el núcleo familiar? Son los padres, los tíos, los abuelitos, que son las personas adultas que tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los miembros de su familia. Entonces es una prueba que actualmente estamos recibiendo las personas adultas, pero que ustedes como jovencitos también deben valorar ese esfuerzo que se está haciendo. Saber pasar o poder pensar en las adversidades y saber cómo sobresalir con esas adversidades. Pero todo tiene un fin, una victoria. Tenemos que ser victoriosos, sobrevivientes a lo que actualmente estamos viviendo. Valoremos todo ese esfuerzo. Bienvenidos, señores estudiantes. Ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy, que es la leyenda. Para lo cual les voy a pasar un video. Quiero que tomen en cuenta este video porque les voy a hacer algunas preguntitas con respecto al video. Así que tome atención, por favor. ¿Qué me vas a contar esta vez? Una nueva leyenda quiteña. Voy a contar sobre la capa del estudiante. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes se preparaban para rendir los últimos exámenes trimestrales del año escolar. Juan, uno de ellos, estaba muy preocupado por el estado en el que se encontraban sus notas, pues por su situación económica no podía reponerlas. Para él era imposible presentarse así a sus exámenes. Pero, ¿qué podía hacer Juan? No te impacientes, ya te cuento. Sus compañeros le propusieron vender o empeñar su capa, pero para él eso era imposible.
Finalmente, le ofrecieron algunas monedas para aliviar su situación. Sin embargo, la ayuda ofrecida tenía un precio. Sus amigos le dijeron que para ganárselas debía ir a las 12 de la noche al cementerio de El Tejar. ¿Al cementerio? ¿Para qué? Juan debía llegar hasta la tumba de una mujer e insertar un clavo en ella, imagínate. Juan aceptó. Sí, Juan aceptó. Casualmente, la lápida llevaba el nombre de una joven con la que tuvo amores en el pasado y murió a causa de su traición. Cuéntame más. ¿Qué hizo Juan? El muchacho estaba lleno de remordimientos, pero como necesitaba el dinero, acudió a la cita. Subió por el muro, llegó a la tumba señalada. Mientras clavaba, interiormente pedía perdón por el daño que ocasionó. Retirarse del lugar, moverse. Uy, qué miedo, pero ¿por qué no pudo irse? Algo le sujetaba la capa y le impedía la huida. Sus amigos le esperaban afuera del cementerio. Pero Juan nunca salió. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? A la mañana siguiente, los compañeros de Juan, preocupados por la tardanza, se aventuraron a buscarlo y lo encontraron muerto. Muerto. Uno de sus amigos se percató que Juan había clavado su capa en la tumba y murió del susto que sufrió. Terrible susto. ¿Y sus amigos al encontrarlos y qué hicieron? Avisaron a las autoridades lo ocurrido, pero nunca más volvieron a hacer algo parecido. Seguro que se arrepintieron de lo que hicieron. Seguro que sí. No es bueno abusar de la situación de la gente y tampoco ofrecer favores a cambio de alguna cosa. Bien, espero que hayan observado este video. ¿Alguien me puede decir de qué se trata este video? Simplemente me alza la manita y le doy la palabra. ¿Quién me puede decir de qué se trata este video? ¿Alguien que me quiera decir? Señor Caiza. A ver, señor Caiza, ¿le escuchamos? La historia es de la capa del estudiante. ¿Y qué nos cuenta? A ver, cuénteme a breves rasgos qué nos dijo, de qué se trataba esta leyenda. De un estudiante ¿Qué más? que fue a clavar un clavo justo donde la mujer, en la tumba de la mujer, y se la había clavado con la capa. Y en eso se pega un susto y muere asustado. Y ya se me fue el internet. Clavo. ¿Qué pensó que había sucedido? Que alguien le había agarrado, ¿no es cierto? La capa. Entonces él se Ajá. muere del susto y ¿qué pasó? Se murió, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los compañeros? Sí. Se asustaron porque no venía breve a la graduación. No salían del cementerio, no salían. Entonces ellos entran al día siguiente, ¿verdad? A verle y le encuentran ¿qué? Muerto. Muerto. ¿Qué nos dice al final el que relata la leyenda? Qué babada, no escuché eso. Que no debemos hacer favores y pedir, que debemos hacer favores pero sin pedir nada a cambio, ¿no es cierto? ¿Cree que usted que A haya cambio. pasado eso en verdad? Sí, son leyendas. Puede ser, ¿no es cierto? Es una duda, pero también puede ser que no haya sido así, que haya sido algo creado por una persona o inventado por una persona, ¿ya? Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar al tema de la leyenda. Vamos a ver qué es la leyenda. El siguiente, por favor. Bien, aquí pusimos lo siguiente. La leyenda es una narración, por eso pertenece al género narrativo. Narración
sobre hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos, que se transmite de generación en generación de forma oral o de forma escrita. Generalmente el relato se sitúa en forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico. ¿Qué nos dice aquí sobre la leyenda? Es una narración, por lo tanto pertenece al género narrativo. Muchas de las ocasiones estos hechos son creados o inventados por las personas, pero en lugares reales, lugares existentes, ¿no? Pueden estar formados tanto de cosas ficticias como de cosas verídicas. Acá nuevamente nos dice que las leyendas son narraciones casi siempre de origen oral, basado en algún hecho real que se ha recreado muchísimas veces y han sido enriquecidas con la fantasía y la imaginación popular. Sus personajes son tan comunes que les confiere un aire de realismo. Pues bien, aquí nos dice nuevamente que es del género narrativo, pero esto ha ido transmitiéndose de generación en generación de forma muchas veces oral, pero que se ha transcrito de forma escrita y que ha sido repetido tantas veces que muchas veces ha ido enriqueciéndose o transformándose este relato para formarse como una leyenda. Dice que sus personajes son reales, existentes, y que le dan una realidad a la leyenda o al relato que se está haciendo. El siguiente, por favor, Elio. Vamos a ver las características de la leyenda. ¿Cuáles serán las características de la leyenda? Bien, una leyenda está ligada siempre a un elemento preciso, un lugar, un personaje histórico, etc. Se puede centrar la historia también en una comunidad o a un personaje de esta comunidad, ¿no? Entonces siempre va relacionado con una persona o un lugar real. Se desarrolla habitualmente en un lugar o en un tiempo impreciso y reales, pues nunca o casi nunca las leyendas dan una fecha exacta y el lugar efectivo en donde se ha realizado lo que se está transmitiendo o lo que se está narrando. Los lugares, como vuelvo y repito, son existentes porque dan nombres muchas veces a los lugares en donde se relata la acción o la leyenda. La tercera nos dice, dan fundamento y explicación a una determinada cultura y presenta a menudo criaturas cuya existencia no ha podido ser probada. La leyenda, por ejemplo, de las sirenas. En este caso, podemos decir que las sirenas no existen. Son seres extraordinarios, ficticios, ¿no? Pero que le dan vida a lo que se está transmitiendo. Esto pues está basado muchas veces a la cultura misma de un pueblo, ¿no? De un pueblo o de un lugar indeterminado. También podemos decir que está desarrollada con una persona, comunidad, un monumento o un lugar. Como ya había dicho anteriormente, un lugar que se conoce o que se ve, que se sabe, ¿no? Y por último, pertenece al folclore y por ello corresponde a la más arraigada sabiduría de un pueblo. ¿Nosotros qué decimos del folclore? Son las cosas tradicionales de un sector determinado, ¿no? Entonces las leyendas son parte del folclore o de las raíces mismas de un pueblo o de una cultura. El siguiente, por favor. Vamos a ver los tipos de leyenda. Se clasifican de la siguiente manera. Primero tenemos la leyenda etológica. Las leyendas etológicas son las que aclaran o dan vida a los elementos de la naturaleza, como por ejemplo los ríos, los lagos, las montañas, que también se puede ver eso en la mitología. Pero en sí la leyenda, los ríos, los lagos, las montañas, les ponen nombres reales.
Las leyendas escatológicas, en cambio, hablan acerca de las creencias y doctrinas referente a la vida de ultratumba. Por ejemplo, podemos llamar la Llorona, la Dama Tapada. Son leyendas escatológicas porque son de ultratumba. Las leyendas religiosas, en cambio, son historias de algunas personas que son justas y también de pecadores, que también puede relacionarse de pactos con el demonio o también de algunos santos, o también puede ser de personas quienes tienen alguna devoción, por quienes tienen alguna devoción, pero sin embargo no se les caracteriza como santos. En este ejemplo le podemos ver el relato la leyenda del Padre Almeida, que es netamente religioso. Las leyendas urbanas, pues las leyendas urbanas son las que se basan en personajes que pertenecen a las ciudades, como dice su nombre, urbanos, de la ciudad, por lo que siempre suceden en ciudades grandes, como por ejemplo aquí en Quito hay algunas leyendas típicas urbanas de Quito, que han sido desarrolladas específicamente en el centro histórico. Las leyendas rurales, pues, son específicamente las que están en el campo. En el Ecuador, por ejemplo, leyendas que han sucedido en nuestras parcialidades indígenas. Esas son llamadas las leyendas rurales. Y las leyendas locales son de las provincias o de los cantones. En este caso, podríamos llamarlo de nuestro país. Bien, el siguiente, por favor. Vamos a ver a breves rasgos la estructura. ¿Cómo nosotros debemos ver o está formado una leyenda? Primero, la introducción. De ahí viene el nudo y por último, el desenlace. ¿Qué nos dice la introducción? Se plantea la situación inicial, el conflicto que le sucede a los personajes en un tiempo o un lugar determinado y que se necesita definitivamente captar la atención del lector para que le llame la curiosidad y pueda continuar con su lectura, ¿no? Aquí ya le pone en consideración de qué va a tratarse esta leyenda. En el nudo ya se habla de lo que ocurre al personaje principal. Se conoce en sí todos los problemas y cuáles están en los cuales están envueltos y la forma en que van a resolver este problema. Ya tiene un contenido en sí de lo que habla la leyenda, poniéndonos a nosotros en conocimiento todo lo que se desenvuelve en esta leyenda. Y por último, el desenlace, se resuelve el conflicto del personaje o de los personajes que se presentan en la introducción. Al principio ya presentamos los personajes, ¿verdad? Pero al final nosotros ya sabemos a qué se llegó al final de la leyenda. Se resuelve el conflicto, ¿no? Aquí pues puede triunfar o fracasar en la mente del lector porque ya se ha desarrollado el conflicto y sabemos ya el final de esta leyenda. Hay que tomar en cuenta que una leyenda también tiene parte un mensaje. ¿Qué es lo que debemos o qué no debemos hacer referente a un tema determinado? Bien, ahora vamos a ver la diferencia que existe entre leyenda, mito y fábula. A pesar de que estos tres grupos pertenecen al género narrativo porque nos está narrando un hecho, tiene diferencias para los cuales se nos facilitará distinguir lo que es una leyenda, lo que es un mito y lo que es una fábula. Bien, vamos a ir primero con los personajes. Los personajes en la leyenda son o fueron seres reales y su conducta es posible, ¿no? Son reales, existentes. En cambio, en el mito, los personajes son dioses o héroes ficticios que no existen, creados por la mente del que ha hecho un mito o que ha creado un mito. Están fuera de la realidad.
En cambio, los personajes en una fábula son animales que actúan como personas. Eso es lo principal. Los siguientes son los hechos. Los hechos en una leyenda son históricos o situaciones reales con algo de fantasía, que dado que ha ido de generación en generación, ha ido creándose hechos fantásticos, pero son basados en hechos históricos, ¿no? En cambio, en el mito, los hechos son reales de fenómenos naturales que existen en el universo. Dice, pues, la mitología cómo se creó el universo. Antes de saber que un Dios existente ha creado nuestro universo, ellos querían darse la respuesta a la gran cantidad de fenómenos de la naturaleza, como los rayos, la noche, las estrellas, que creen pues en la mitología que fueron creados por seres extraordinarios. Y en la fábula pues nos da al final siempre una situación de reflexión, ¿no? Nos da una moraleja. Los relatos en la leyenda son reales con cierta fantasía también, ¿no? Son reales y existentes. En cambio, en la mitología nos dan explicaciones fantásticas de hechos reales, pero que han surgido de los pueblos en sí. En la fábula, en cambio, los relatos son de buenas y malas acciones que siempre traen una moraleja. Y por último, los autores de las leyendas son anónimos, no se conocen. En la mitología o en el mito surge de los pueblos en general. Eso surge de la creencia de los pueblos en general. Y por último, en las fábulas existen ya autores que han desarrollado estas fábulas con el fin de dar un mensaje o una moraleja. Bien, el siguiente, por favor. Vamos a poner unos ejemplos de lo que han sido las leyendas ecuatorianas. Tenemos, por ejemplo, la mano peluda, la leyenda del padre Almeida, la casa 1028, el gallo de la catedral, la leyenda de Cantuña, que es muy popular, la caja ronca, el tintín. Estos son unos pocos ejemplos que hemos sacado de las leyendas populares de nuestro país, del Ecuador, ¿no? Como podemos observar en estos cuadros, son personajes y lugares existentes, pero que se han creado fantasías para llamar la atención al lector. Bien, pues alguna pregunta, por favor, hasta ahí. ¿Alguna duda? Quiero que me alce la mano, por favor, para poder contestar a sus dudas o a algo que quiera que le explique. ¿Nadie? Bien, dado que no hay preguntas, pues quiero ponerles a su consideración cómo nosotros vamos a realizar una leyenda. Que usted va a crear una leyenda como tarea, ya le estoy adelantando. Así que tome atención, por favor. Sin embargo, estas diapositivas se les va a hacer llegar. Planificación para la elaboración de una leyenda o de nuestra leyenda. Tenemos 3 pasos. El primero nos dice que nosotros debemos de poner un propósito primero. ¿Para qué voy a escribir esa leyenda? Después, ¿a quién voy a dirigirme o a quién voy a escribir esa leyenda? El siguiente, saber a qué voy a escribir, qué tema voy a escoger específicamente. Después, qué tipo de registros voy a llevar o voy a usar para poder escribir la leyenda. Como segunda parte, vamos a ordenar las ideas. ¿Dónde y cuándo se desarrollará la historia? Ya vamos a empezar a formar nuestra leyenda. De ahí vamos a saber cuáles son los personajes que van a intervenir en nuestra leyenda. Posteriormente, ¿qué va a tratar esta leyenda? También, ¿cuáles serán los hechos o lugares
donde se van a realizar o desarrollar esta leyenda. Hay que recordar que los lugares deben ser reales, existentes. Después, ¿cuáles serán los hechos más fantásticos que vamos a introducir en nuestra leyenda? Por último, ya lo vamos a desarrollar. Hemos hecho los 2 primeros pasos y ahora sí vamos a desarrollar. Vamos a ponerle un título a nuestra leyenda. De acuerdo a la estructura, vamos a desarrollar el inicio, que es la presentación del tema y los personajes que van a intervenir. El nudo, que viene a ser ya el desarrollo o el contenido de su leyenda. Y por último, el desenlace, que es el final o en qué concluye su leyenda. Estos son los pasos que usted va a tener que desarrollar. Por favor, tome en cuenta claramente cada uno de estos pasos. Bien, pues yo les agradezco mucho por su atención. Espero pues que no haya dudas en el tema. Si es que hay dudas, todavía tenemos tiempo para que usted me pregunte, por favor. Alguien que desee saber algo o que quiera que le aclare lo que es una leyenda.